¿Por Yo qué te de eso todo? por el debate. Yo tengo Por que el reconocer debate. que es por el debate. Me parece que ahí se va a jugar bastante de lo que vamos a ver después reflejado en ciertas encuestas y ya estamos prácticamente en la antesala del gran acto. Ujú. Pero bueno, ¿irá Milei, no irá Milei? Esa es la gran duda, sí. ¿no? Va, a mí hace un Yo tiempo creo que va a ir. me lo habían confirmado que estaba, que él iba a participar, como Victoria Villarruel iba a participar del de Vices y sucedió, y Marra del de Ciudad de Buenos Aires y también pasó, así que se supone que sí. No sé cómo estará con su cansancio Javier Milei, porque estaba un poco agotado, tal vez eso se lo impida, pero es cierto que hasta ahora el debate es la única instancia que nos falta. Sí. La única instancia que no se dio, porque ya todos hablaron por separado en los medios, ya todos se respondieron por elevación mediante la pantalla o mediante la radio. Nunca se encontraron todos cara a cara y tuvieron un intercambio muy breve, efectista, que en poco tiempo tiene que comunicar algo importante o algo que se viralice, y eso todavía no sucedió. Claro. Y va a ser la novedad. A mí me parece muy interesante. Hoy hablamos con Casareto, el diputado Casareto, y él planteaba algo muy interesante en relación a las críticas de Milei o sea, del macrismo al peronismo, los últimos 70 años de historia, ¿no? La culpabilidad de la crisis del peronismo, y Milei que lo lleva hasta la primera elección de Irigoyen, ¿no? Digo, las dos grandes tradiciones nacionales y populares de la democracia argentina, que hoy por hoy me parece que van a estar también de algún modo presentes en ese debate, con un Massa que seguramente dialoga con esas tradiciones y con los otros personajes en disputa, los protagonistas del triple empate, ¿no?, que tuvimos en La Paso, que tienen muchos problemas con esas tradiciones. Uno, que abiertamente tiene problemas hasta con San Martín, ¿no?, que es Milei. Pero Patricia Bullrich está teniendo muchos problemas con la tradición irigoyenista también, ¿no? Pareciera, tuvo que salir a pedir a Macri, ¿no?, que bajara un par de cambios con el tema del radicalismo. Lo cual hay que ver cuál es el comportamiento en ese caso, porque el único que queda defendiendo eso que es parte de la historia política argentina es Sergio Massa, ¿eh? O sea, desde ese lugar va a ser interesante también ver cuánto se ha corrido o cuánto se corre el debate o el discurso político de esas tradiciones y cuánto nuevo se genera. Sí, sumado que el debate que va a ser el próximo domingo a las 9 de la noche tiene como eje en este primero economía, ¿no?, que es el fuerte claramente de Sergio Massa. En la memoria lo que es Patricia Bullrich efectivamente resta todo, y Milei una economía que viene a quitar derechos, con lo cual tiene, bueno, además de educación y derechos humanos, en donde también efectivamente Patricia Bullrich pierde por todos lados. Bullrich ha demostrado manifiestamente que tiene dificultades cuando se la pone a hablar de economía. Sí. Recuerdo un par de ocasiones en medios donde no suele transpirar mucho en las entrevistas, que sola se metía en un berenjenal y no podía terminar de explicar de qué se trataba su plan. Por eso lo sacaron a la cancha Melconian, claro. Después lo sacaron de la cancha Melconian, porque yo hace como 2 semanas que no lo veo. Así que también evidentemente tampoco le funcionó. La está entrenando un poco también Melconian y los equipos de Melconian para el debate en materia de economía. Imagino, Sí. me imagino. Veremos si funciona o no funciona. Y Milei, que pensará, uno se imagina de sí mismo que el debate de economía contra Massa y contra Bullrich lo gana caminando, ¿no? Seguramente. Uno se lo imagina a Milei mirándose al espejo y diciendo: yo soy el mejor economista del universo, y a estos dos que no saben nada me los como. Habrá que ver cómo le juega el temperamento. Recordemos que en los debates, esto es casi una verdad de perogrullo, pero no solamente cuenta lo que se dice, sino que cuentan los gestos, cuesta lo que se ve, Sí. desde la historia aquella del Kennedy-Nixon, en el cual Nixon se preparó y llegaba después de días sin dormir por haber estado leyendo todo, y Kennedy debutando en televisión fresco como una lechuga y con todo su charm lo pasó por arriba, hasta la escena de el beso de Macri y Juliana en el debate con Scioli. Digo, pasa por un montón de detalles y no solo por lo que se vaya a decir, y ahí es donde Milei creo que arriesga más, sobre todo desde este lugar más construido que real, porque la diferencia es muy chica y estamos hablando prácticamente de un empate entre 3 fuerzas, pero este lugar de que él es el que está adelante, el que viene a ganar. Para decirlo de otra forma, tanto para Bullrich como para Massa, terminar segundos el 22 de octubre es un triunfo. Para Milei terminar segundo el 22 de octubre sería un fracaso, y no está tan lejos.
no terminó tan holgado las PASO como para estar seguro de que va a encabezar. Entonces ahí también creo que hay un riesgo mayor que toma. Es el personaje, claro, es el personaje obligado. Está más obligado que los otros en el mundo, ¿no? Por haber salido, aunque sea haber asomado más la nariz en la PASO. Igual está claro que las preferencias para mí de la mayoría de la gente que va a ver el debate ya están tomadas, ¿no? Ahora, sí hay ganadores y perdedores en un debate, pero no necesariamente se reflejan en el voto, me parece. Vos podés decir, che, mira, la escena la caminó mejor tal, los argumentos los dio mejor el otro, y vas a decir, este ganó en relación, pero no necesariamente eso modifica la intención que ya creo que todos tienen asegurada en su cabeza sobre a quién se va a votar o no. Sí. O capaz que en un porcentaje no tan que incida demasiado, digamos. Sí, también me da la sensación de que en esta elección y en estos debates, aunque todavía falta la primera vuelta, también los candidatos van a empezar a posicionarse para buscar el voto del que queda fuera de cara al balotaje. Sí. Y ahí sí creo que una impresión positiva o negativa puede empezar a hacer que el votante de, pongamos, Bullrich, empiece a sumar porotos para un lado o para el otro en un eventual escenario mental de contra Milei, o de Milei contra Bullrich, o de Bullrich contra Massa. No quiero dar por sentado ningún resultado. Se vio mucho en Santoro, ¿no? Esta semana eso con respecto al FIT, esa estrategia de, bueno, si voy no solo por ser segundo, sino por una posibilidad de segunda oportunidad, bueno, efectivamente ahí es donde más puede mover hacia un voto propio. Y con el debate en particular también algo que es, digamos, venía Nico recién si irá o no irá a Milei, porque es cierto que eso trascendió en algún momento y ahora, bueno, con esta cuestión de haberle negado la entrevista acordada a la CNN, ¿no? Con este periodista que lo hizo público y que dijo que no le dieron los motivos y ponía como opciones que podía hacer algo de salud, que podía ser que no quiera perder puntos. Sí, en su equipo dicen que está concentrando. Bueno. Que está concentrando para el debate. Igual tengo entendido que anoche grabó una entrevista con Fantino, claro, que se va a dar el sábado. También está el antecedente de Bolsonaro. Y está el antecedente muy reciente de Trump no queriendo ir a los debates de la interna republicana esta semana. Y también escenarios que son institucionales, ¿no? Y es un discurso que viene queriendo hacer la supuesta rebeldía o que disputa algún sentido de supuesta rebeldía con las instituciones, ¿no? Sin embargo, el otro día Marra cuestionaba a quien se corría de las reglas del debate. Pero efectivamente es un terreno que tiene cierta característica institucional, cierta formalidad que efectivamente no es el territorio más conocido por Milei. No, ahora, claro, creo que a Milei lo metes en estas estructuras y pierde carisma, ¿no? Pero ¿se acuerdan lo que fue el 2021? Milei no había sido, pero ni por asomo, una persona que había salido bien parada de ese debate. Se lo habían visto muy flojo, haciendo agua por todos lados, diciendo muchas pavadas. Bueno, ahí empezó con el tema del cambio climático. Después las pavadas fueron incrementándose en este último tiempo hasta vender bebés, ¿no? Pero ahí creo que se refleja esto que decías vos, Roberto, de que no necesariamente eso puede cambiar la intención de voto del electorado, porque Javier Milei fue un desastre realmente en ese debate y hoy es el primero en la carrera presidencial. Sí. Ahora, antes, yo recuerdo, los debates generaban contenidos audiovisuales, digamos, generaban contenido, ¿no? Ahora hay tanto contenido audiovisual sobre los candidatos que necesariamente para llamar la atención van a tener que decir o hacer algo disruptivo. Yo digo, para llamar la atención en ese, tenés que hacer algo muy disruptivo. El más habituado es Milei. Sí. A plantear, la luna no existe. No tiene costo para decir esas cosas. Claro. Ahora, ¿qué pueden anunciar los otros? ¿Anunciará Massa, por ejemplo, parte de su gabinete? Eso es lo que estaba filtrándose o sonando en estos días. Yo pregunté, No, me dijeron que no hay nada concreto en todo caso. Entiendo que Massa está preparando de manera muy profesional esto, utilizando incluso o trabajando con equipos que prepararon debates en otros países y demás. Y entiendo que hablándose de economía y teniendo él que dar cuenta de la inflación y de otras cuestiones, va a necesitar tener alguna carta en la mano que le permita pasar a la ofensiva en ese tema, que no sea solamente explicar o solamente prometer. No sé si es un nombre, si es una medida, pero que sí va
va a prepararse para eso, sobre todo porque también lo vimos en el debate de los vicepresidentes, donde algo que no se tomó muy en cuenta cuando se dijo quién ganó o quién perdió, que en general es como... Vieron que en boxeo, los que no sabemos ver boxeo, ponemos los puntos en función de las manos que entran y no, pero los que saben ver en realidad miden un montón de cosas que no es lo más llamativo. En los debates pasa lo mismo. En los debates una respuesta bien puesta, una chicana, pero muchas veces pasa por otro lado. Y Rossi consiguió, por ejemplo, que en todo el debate casi no se hablara de economía, casi no se hablara de la inflación, casi no se hablara de inseguridad, que son los temas que más lastiman al gobierno. Yo me imagino un Massa que va a tratar de tener cartas en la mano para, aun cuando el tema va a ser economía, poder sacarlo, salir del rincón, para seguir con la metáfora boxística. Hablar más del futuro de lo que pasa. Exactamente, estar en el centro del ring y manejar el ritmo de la cuestión. Interesante también, obviamente, ver la interacción entre los candidatos, digamos, ¿no? Cómo respondería tal o cual. Es cierto que están tan coacheados a veces que se desnaturaliza un poco, ¿no? La respuesta. Ves que ahí no está la persona, digo, hay una técnica que no conmueve, digamos, no traspasa el vidrio. Dicho esto, dentro de lo que es la oferta que hay actualmente en la política de primera línea, de los que podrían haber llegado a este debate y demás, tanto Milei como Bullrich y en menor medida Massa son dirigentes que pueden salirse en algún momento del guión, del libreto. Digo, con Larreta hubiéramos estado seguros de que no iba a decir ni una coma por afuera de lo que viene ensayando. Acá puede llegar a haber algún momento, algún destello. La sumo también a Bregman, que es muy rápida y que puede regalarnos algún momento, digamos, de donde se corre el velo. Sí, también hay un eje que se incluyó por voto ciudadano, que es derechos humanos, en donde efectivamente corre de algún modo una cierta libre interpretación, más allá de que en lo que fue el Consejo Asesor en su momento se habían estipulado algunos subejes dentro de derechos humanos, en particular, por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo estuvieron participando en este consejo, tema que luego no quedó y sí la ciudadanía lo incluyó y va a entrar esta vez. Y hay una fuerte polarización, ¿no? Entre Massa y Milei, a través obviamente más de Villarroel, pero bueno, quien va a ir es Milei, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el terrorismo de Estado, ¿no? Con lo que tiene que ver también con Patricia Bullrich y uno de los daños más grandes que ha hecho en materia de derechos humanos, que tienen que ver con Santiago Maldonado. Digo, me parece que hay algunos puntos que son previsibles dentro de algunos de los ejes, en otros tantos no, y sobre algunos ya se pronunció Sergio Massa y otros todavía no, que seguramente sea el terreno ahí más sólido o más débil a construir, pero me parece importante marcar también esto, ¿no? Que va a estar ese eje ahí y que efectivamente es en donde más polarización va a tener en lo ideológico, no solamente en lo político. Y uno se imagina un Milei menos sólido en ese tema que a Villarroel, que lleva preparándolo, ¿cuánto? 20 años. Sí. Porque es algo que no le interesa en realidad, digamos, ¿no? Claro. No pareciera ser parte de... También esa es una incógnita de los debates, cómo se va a desarrollar Milei en ámbitos en los cuales ha demostrado explícitamente desinterés, porque él dice, no, a mí me importa la economía. Lo tiene delegado, claro. Exactamente. Sí, ese claramente va a ser uno de los grandes desafíos. El tema de esas sorpresas que nos puede dar el debate es qué tipo de destellos nos preparan los candidatos, porque uno puede ver que... a ver, según lo que vimos la semana pasada con el debate de vices, Luis Petri se ató muchísimo al libreto. Eso quedó completamente claro, ¿no? Estaba encasillado, muy acartonado. No tomó riesgos. Hasta los chistes estaban pensados. Me lo imagino todo el fin de semana pensando la motosierra es una tijera. Me lo imagino, como lo voy a practicar, lo tengo que meter. Bullrich va a intentar un poco eso porque sabe que si se corre puede decir alguna pavada, pero... lo impulsivo es más fuerte que ella, entonces le va a salir en algún momento decir alguna barbaridad o tal vez trabarse. Javier Milei vive de eso. Creo que Sergio Massa, incluso los momentos que pueda para salirse del libreto e improvisar, van a estar un poco más pensados también. No va a caer en un error grosero Sergio Massa en ese sentido. Decían que probablemente el debate de presidentes sea más fácil que el debate de vices, porque no la tenés ahí una Victoria Villarroel que es bastante viva también, ¿no? Javier Milei
es un showman. Y la verdad es que Villarroel tiene tal vez un poco más de vocabulario, de ideas para abarcar una amplia gama de temáticas. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué es lo que se necesita en este tiempo? ¿Show o contenido? Claro. ¿No? Porque un debate más que show no te deja, pareciera, ¿no? No, habrá que ver también el grado de capacidad que pueda tener cada uno de los que va a ir al debate en materia de repentismo, ¿no? También eso juega un papel. Yo creo que, por ejemplo, Massa es un hueso duro de roer en esto. Nunca lo vi sacado a Massa. Nunca. En las discusiones nunca lo vi sacado. Incluso cuando deja trascender que está enojado o que está disconforme con lo que se dijo o está incómodo con lo que se dijo, en realidad hay una leve variación en el tono de voz, quizás se ponga un poco más serio, pero es un tipo de mucho control, muchísimo control. Y creo que va a jugar la carta de yo soy el racional y miren lo que tengo acá, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las otras ofertas, digamos, que rozan lo delirante? Con que haya un poco más del 30% de la sociedad que vaya a votar, que comparta esos criterios de, entre comillas, racionalidad, es suficiente, ¿no? Por lo menos para ponerlo a él en carrera en un balotaje. Después habrá otras cosas, Sí. ¿no? El balotaje es otra elección, necesitará otro tipo de debates, otro tipo de propuestas. Es cierto que Massa llega empoderado, increíblemente. Y con el acto de hoy también. El acto de hoy, pero escúchame, ayer el Parlamento trabajó para Massa. Ayer el Parlamento trabajó para Massa. Para los trabajadores. No, yo Pero diría, trabajó para claro, Massa. yo diría distinto. Yo diría, ayer el Parlamento dio cuenta de que el escenario cambió después del 13 de agosto, como veníamos diciendo, y que ya no se trata de kirchnerismo sí, kirchnerismo no, aunque todavía hay un sector que sigue estancado en ese seteo, y creo que por eso también es al que más le está costando este camino al 22 de octubre. Pero también que hay un sector importante de lo que es el poder político en las provincias, que representa a los gobernadores, que o bien creen que Massa puede ganar, o bien están tan espantados por la alternativa que están dispuestos a arriesgar a que Massa gane. Algo que los gobernadores no suelen hacer. Los gobernadores suelen jugar conservadoramente sus fichas. Suelen apostar a seguro, y ayer jugaron fuerte. Jugaron fuerte porque acompañaron incluso en un tema que a ellos no les significaba nada, que es el tema de la jueza Ana María Figueroa, que a Massa tampoco le quitaba el sueño, sino que formaba parte de, de estar en sociedad con ese sector de la política que conduce Cristina Fernández de Kirchner y que había puesto eso como prioridad. Y eso que en algún otro momento, iba a decir, hubiera sido un impedimento, fue un impedimento, porque esta misma sesión, sin el tema de ganancias, pero con otros temas importantes, se cayó un par de veces justamente porque no había una disposición a acompañar por parte de algunos gobernadores. En este momento, a pesar de todo, acompañaron y permitieron que saliera todo. Ganancias, sí, alquiler también, y el pliego de los jueces, lo cual eso da cuenta de que o creen que Massa puede ganar, o están tan espantados de lo que hay del otro lado que están dispuestos a arriesgar en favor de Massa, a apostar por Massa. Sí, parece que se destrabó el Congreso. Vaya uno a saber cuál de todas esas es la razón, o por ahí es una conjugación de todas. También el hecho de el mensaje que quiere dar Massa, que es no importa cuál es la correlación de fuerzas, yo me mando igual y mando los proyectos de ley, y que si salen, genial, y si no, lo intentamos. Claramente con ganancias debía estar el fino de los números para saber que eso iba efectivamente a suceder, pero ayer hubo una ausencia clave en Juntos por el Cambio que permitió que el pliego de Ana María Figueroa pudiera salir. Inexplicable, estaba de vacaciones en Estados Unidos, según dicen, una senadora que les arruinó la estrategia, pero salieron temas que en otro momento probablemente no hubieran salido. La ley de alquileres, que tiene que volver a la Cámara de Diputados, nosotros ya lo dijimos, va a ser muy difícil que Juntos por el Cambio pueda insistir con un proyecto de 2 años y actualización cada 4 meses, porque no van a conseguir los 129 votos que necesitan.
Y eso en otro momento probablemente hubiera encontrado, la situación previa, hubiera encontrado al frente de todo diciendo, uy, la pucha, no nos da la correlación de fuerzas, no vamos a pelear una ley de alquileres o por lo menos para mantener más o menos el piso que tenemos hasta ahora. Y se dio. Y ahora viene el IVA, y todavía queda ver qué pasa con las pymes, y las licencias parentales, que ahí sí hay acuerdo, la reducción de la jornada laboral. Y son todos proyectos que se van a intentar debatir lo antes posible. Muchos de ellos incluso antes de las elecciones. La semana que viene ya parece que es medio difícil. ¿Quién te dice la otra? Y de golpe el Congreso no solo empezó a funcionar, sino que empezó a sacar leyes. Sí. Y de nuevo, con la participación clave de las fuerzas provinciales, porque Crexel, por ejemplo, la senadora que faltó, era parte del ecosistema de Juntos por el Cambio, pero en realidad viene del MPN y tiene excelente vínculo con Rolf Figueroa. Solari, la de Misiones, lo mismo con el rovirismo. Son aliados que están acercándose a Massa. Bueno, Massa estuvo en Neuquén. Beretilneck, sin ir más lejos, Estuvo perdón. con Rolo. Estuvo con Rolf Figueroa, hicieron un acto muy importante en Neuquén. Es que junto a Rolo, al MPN Todo derrotado y dentro. al peronismo neuquino. Todo adentro. Un aparato político que si se reagrupa te vuelve a garantizar, digamos, el control de ese territorio. Es que es lo mismo que vos mencionabas y destacabas la semana pasada que pasó con Ganancias, que es que Rolo Figueroa y Vidal de Neuquén y de Santa Cruz, dos gobernadores que parte de Juntos por el Cambio apoyó en estas elecciones, votaron a favor. O sea, no son parte del ecosistema de Juntos por el Cambio, más allá de que Juntos por el Cambio intente hacerlos parte y decir, estos son nuestros, y te pintan la provincia. Cuando armaban el mapita te pintaban la provincia de amarillo. Y bueno, parece que no están así. Sí. Parece que no están así. Sí, lo loco además es que la mayoría de las provincias que se pintaron Juntos por el Cambio se pintaron de rojo y no de amarillo, aunque a nosotros nos lo ponían de amarillo en los mapitas. No. Es más rojo que amarillo. Sí, porque incluso, así como hablamos del caso de Vidal, hablamos del caso de Figueroa, tenemos que decir que si gana Massa, los flamantes gobernadores de San Juan y de San Luis, yo creo que van a estar más cerca de sentarse a hablar con Massa que de ponerse la camiseta de Macri. Pero seguro, a ver, en San Juan, Orrego, por ejemplo, no fue el que impulsó la cautelar para que Uñac no se pueda presentar. Él no estaba en esa, fueron los libertarios. No es que ahí hubo una avanzada también de alguien que como aliado está dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, pero no es ni del PRO ni del radicalismo, nada. Es una persona individual con su partido que forma parte de una alianza parlamentaria y tiene ahí el apoyo y todo lo que quieras. Coincido en que son más independientes y pueden ser aliados de un gobierno a Massa tranquilamente. Yo creo que independientemente de mi gusto personal, lo que ha recuperado la política es cierta capacidad para armar o articular en función del toma y daca. No es lo que más me gusta a mí de la política, yo no tengo que decir eso, pero el toma y daca es parte esencial de la política. Bueno, vos me vas a apoyar y yo en función de eso te voy a dar tal o cual cosa. Está claro. Es una cuestión elemental. Y pareciera que se resigna cierta dureza ideológica. Esto también es cierto. Digamos, el concepto de patria que tiene Unión por la Patria es un concepto muy amplio y abarcativo, digamos. No es que... Después están los hechos. Yo creo que Massa viene haciendo una agenda de trabajadores, viene haciendo una agenda muy interesante en materia social. La batería de medidas que sacó, creo que fue la mejor campaña electoral que le podría haber ocurrido, digamos, se le podría haber ocurrido. Pero es cierto que se ha recuperado ese toma y daca y eso va no solamente a fortalecer su candidatura, su eventual gobierno, que va a estar regido por una lógica que es, entre comillas, la de la unidad nacional, con propios, con extraños, con ajenos. Lo importante va a ser construir las mayorías necesarias para que salgan determinadas cosas que ahora lo vemos, pueden concitar adhesión de gente insospechada. Pero totalmente. Es así, porque cuando del otro lado tenés gente que cuestiona a San Martín, o que dice que la Argentina se empezó a joder cuando empezó a votar más gente. Porque cuando te dicen Tal un cual. siglo, te están diciendo se empezó a joder cuando empezaron a votar los negros. Entonces está muy claro que patria tiene que ser algo amplio. Me acuerdo que lo repasábamos acá hace unos días, esa charla de Cristina con estudiantes secundarios a mediados de 2016, donde decía, vos no podés esperar a estar de acuerdo desde la A hasta la Z para sentarte a charlar con otros. Si estás de acuerdo solamente en A, bueno, avanzá hasta A.
y después vamos viendo. Así se hacen los acuerdos. Bueno, hoy, donde está en cuestión algo tan profundo como es la patria misma, gente que quiere entregar las Malvinas, que niega San Martín, gente que quiere vender órganos, vender pibes, digo, es tan un horror lo que hay del otro lado que no es tan difícil encontrar coincidencias en A y quizás también en B, C y D, incluso con gente con la cual ninguno de nosotros se juntaría a cenar. Totalmente, pero yo creo que ya de este lado incluso también se está empezando a entender que eso va a pasar. Sí, y que claro. está muy bien en este contexto que eso pase. Era necesario salir de esa encerrona a la que nos había llevado la política, que terminó, como bien lo resumió una candidata este año, en todo o nada. Parecía que era así, y la política, cuando es así, tarde o temprano empieza a fallar.